Daniel Red fue primero en notar el olor. Algo arde fuerte y mal. Se detuvo en medio del pasillo y su mano buscó automáticamente la radio que llevaba sujeta al chaleco. A su alrededor, el habitual zumbido de la armonía de la estación comercial. 7 continuaron. Pasaron alienígenas de una docena de especies. Algunos lo miran con la habitual mezcla de cautela y desagrado. Ya estaba acostumbrado a esa mirada. La alarma llegó 3 segundos después. No el cortés pitido de un taladro, sino el chillido de una ballena que le hizo doler los dientes. Las luces rojas inundaron el pasillo, haciendo girar sombras en las paredes. La multitud a su alrededor pasó de lo ordenado a lo caótico en un instante. Un grupo de púas insectoides dispersas en 6 direcciones diferentes. 2 valoranos altos, seres parecidos a pájaros con plumas iridiscentes, agarraron sus paquetes de compras y corrieron hacia los carteles del refugio cercano en los que la radio de Daniel cobró vida. Todo el personal de seguridad, aquí el mando. Tenemos una fuga crítica de refrigerante en el sector 9. Gas tóxico propagándose a áreas adyacentes. Se ordenó la evacuación completa de la estación. Repito, evacuación total. Su entrenamiento comenzó antes de que su cerebro lo alcanzara. Daniel comenzó a moverse contra el flujo de civiles aterrorizados, revisando las puertas, buscando a alguien que pudiera necesitar ayuda. La mayoría de las especies aquí eran más rápidas que los humanos y estaban mejor adaptadas a las crisis. No lo necesitaban. Por lo general, llegaba al barrio residencial cuando la multitud disminuía. Esta sección ya debería haber estado vacía. El protocolo de evacuación era claro. Todos conocían las rutas. Pero Daniel había aprendido durante sus 2 años en la estación que los protocolos y la realidad rara vez coincidían perfectamente. La puerta de la guardería le llamó la atención porque todavía estaba sellada. La pequeña ventana de observación mostraba luces encendidas en el interior, pero la entrada permanecía cerrada. Se le cayó el estómago. Corrió hacia allí, presionó su rostro contra el grueso vidrio y señaló 3 pequeñas formas acurrucadas en el centro de la habitación. Crías. Bebés valoran apenas más grandes que sus 2 puños juntos. Sus diminutos picos se abrían y cerraban angustiados. Llamadas que no podía oír a través de la puerta blindada. Plumas grises Downey cubrían sus cuerpos. Todavía no tienen los colores brillantes que desarrollarían cuando sean adultos. Daniel sacó su radio. Comando, este es Red. Tengo 3 menores atrapados en la guardería 7B. La puerta está sellada y no puedo anularla desde aquí. Estática le respondió. Luego una voz crepitante apenas audible. Leer negativo sobre intento de rescate. Los niveles de gas suben en ese sector. La ruta de evacuación Delta está comprometida. Ve al refugio más cercano ahora. Esa es una orden. Volvió a mirar por la ventana. Las crías lo habían notado. Se apretaron más fuerte. Su miedo era evidente incluso más allá de las líneas de especies. Para ellos, él era un depredador. Un mundo de la muerte, algo sobre lo que sus padres probablemente les habían advertido en cualquier forma que los Valorans enseñaran a sus hijos. Daniel comprobó su libreta de anulación de seguridad. La puerta de la guardería tenía una apertura manual, pero activarla activaría alarmas secundarias y potencialmente lo atraparía adentro si el corredor exterior se veía comprometido. El protocolo decía, déjalos. El protocolo decía que no valía la pena arriesgar una vida humana cuando los bebés ya podrían estar condenados de todos modos. Pero pensó en el incendio de un apartamento en Seattle hace 7 años. Una vida diferente. El derrumbe del edificio que ocurrió cuando aún intentaba llegar a los pisos superiores. Los sonidos que todavía lo despertaban algunas noches. Los rostros de las familias después. Sus manos se movieron antes de terminar el pensamiento. Se marcó el código de anulación. Se activó el desbloqueo manual. La puerta se abrió con un silbido y un humo acre entró inmediatamente en la habitación de los niños. Daniel se abalanzó hacia el interior y golpeó el sello de emergencia. La puerta se cerró detrás de él con una firmeza que hizo que su corazón se acelerara. La cría chilló, sonidos agudos y aterrorizados que hicieron que algo en su pecho se apretara dolorosamente. Se alejaron de él, trepando uno sobre el otro para llegar al rincón más alejado de la habitación. Sus garras rasparon el suelo liso, incapaces de encontrar apoyo. Oye, está bien, dijo Daniel, sabiendo que no podían entender sus palabras, pero esperando que su tono pudiera ayudar. Se mantuvo agachado, se hizo lo más pequeño posible y se movió lentamente. El aire aquí era mejor que el del pasillo,
pero podía ver una niebla amarilla filtrándose a través de las rejillas de ventilación cerca del techo. Tenía minutos, tal vez menos. Pensé que había probado el panel de comunicaciones interno. Muerto. La energía de respaldo había fallado. Su radio ahora solo producía estática. Los sistemas de la estación fallan uno por uno. A través de la pequeña ventana, pudo ver el pasillo llenándose de esa niebla amarilla. Nadie vendría. Nadie sabía siquiera que él estaba aquí. Daniel se quitó la chaqueta y avanzó hacia las crías. Se presionaron contra la pared, haciéndose lo más pequeños posible. Sus pequeños ojos, demasiado inteligentes para los bebés, seguían cada uno de sus movimientos. Uno de ellos abrió su pico en una muestra de amenaza que habría sido adorable si la situación no fuera tan desesperada. La temperatura ya estaba bajando. Podía ver su respiración ahora. El control climático de la estación estaba fallando junto con todo lo demás. Y esta sección fue diseñada para los niveles de comodidad de Valoran, lo que significaba estar fresco incluso en un buen día. 4 bebés de sangre fría y sin la masa corporal de sus padres. Esto sería fatal mucho antes de que el gas los alcanzara. Daniel se sentó lentamente, a varios metros de las aterrorizadas crías. Podría intentar agarrarlos, pero ellos pelearían y se lastimarían en medio del pánico. Necesitaba que lo eligieran de alguna manera, que confiaran en él lo suficiente. Hizo lo único que se le ocurrió. Empezó a tararear una vieja melodía que solía cantar su madre, algo sobre las estrellas y la navegación. Las crías dejaron de moverse, con la cabeza inclinada en esa peculiar forma de pájaro, confundidas por el suave sonido proveniente del depredador. El frío llegó más rápido de lo que Daniel esperaba. Al cabo de 20 minutos, empezó a formarse escarcha en las paredes metálicas de la guardería. Sentía los dedos rígidos y torpes. Pero eso no era lo que le preocupaba. Las 3 crías habían dejado de moverse casi por completo. Se acurrucaron en su rincón, con sus pequeños cuerpos apretados, pero sus ojos estaban vidriosos. Reconoció las señales de su entrenamiento de emergencia. Torpedor. Su metabolismo se estaba cerrando para conservar energía y, si permanecían completamente inactivos en estas condiciones, no se despertarían. Daniel había logrado acercarse un poco más en los últimos minutos, todavía tarareando la misma melodía. Ahora estaba sentado a unos 4 pies de ellos, lo suficientemente cerca como para ver los diminutos cristales de escarcha que se formaban en sus suaves plumas. Su chaqueta yacía entre ellos, ofrecida pero rechazada. Estaban demasiado asustados para quitarle algo. «Vamos, pequeños», susurró. Se quedó en miedo. «Lo entiendo, pero morirás si te quedas allí». Uno de ellos, el más pequeño, emitió un sonido, apenas un chirrido, débil y apagado. Sus hermanos se acercaron más a él, tratando de compartir el calor que no tenían. Daniel observó cómo su respiración se hacía más lenta. Se le acabó el tiempo. Daniel se quitó los guantes y la camiseta exterior, dejando solo una fina camiseta térmica. El frío le mordió la piel de inmediato y le puso la piel de gallina en los brazos. Respiró hondo y luego se movió rápidamente. No agresivo, sino decidido. Recogió a las 3 crías con un movimiento suave y las atrajo hacia su pecho. Estallaron en pánico. Pequeñas garras se clavaron en su piel, extrayendo sangre. Sus picos se abrieron en gritos silenciosos. No queda energía para el sonido. Se retorcieron y se retorcieron, tratando de escapar del depredador que finalmente los había atrapado. Daniel los rodeó con sus brazos y los sujetó, no lo suficientemente fuerte como para lastimarlos, pero sí lo suficientemente firme como para que no pudieran liberarse y dispersarse. Los cubrió a todos con su chaqueta, creando un espacio oscuro y cerrado. Luego empezó a tararear de nuevo, ahora más fuerte, justo encima de donde sus cabezas presionaban contra su esternón. Te tengo, estás a salvo. Pasaron 5 minutos para que la pelea los abandonara. No se relajaron. En realidad no, pero su lucha cesó. Daniel podía sentir los rápidos latidos de su corazón contra sus costillas, pequeños pulsos frenéticos. Permaneció completamente quieto excepto por el constante ascenso y descenso de su respiración, ese interminable zumbido. Entonces lo sintió. Una de las crías se movió ligeramente, acercándose más a su piel, sin huir, buscando el calor de su cuerpo, todavía corriendo a una temperatura sólida de 98,6 grados a pesar de la habitación helada. Les resultó imposible resistirse. El otro. 2 siguieron en cuestión de minutos. Se arrastraron hacia arriba dentro de la chaqueta, encontraron el espacio entre su camiseta y la piel y se presionaron allí.
Sus plumas eran tan suaves que casi les hacían cosquillas. Sus diminutos cuerpos encajan perfectamente en el hueco debajo de su clavícula. 3 pequeñas vidas pegadas a su pecho. Daniel se puso con cuidado la camisa exterior sobre la chaqueta, creando capas de aislamiento. Podía sentirlos tranquilizarse. Sus latidos comenzaban a disminuir a algo más normal. El jadeo de pánico se estabilizó. Uno de ellos emitió un pequeño chirrido, amortiguado contra su piel. Ahí vamos. Respiró. Así es mejor, ¿no? La temperatura siguió bajando. El propio cuerpo de Daniel comenzó a temblar, una respuesta automática que no podía controlar. Pero cada vez que temblaba, la cría se movía inquieta. Perturbado, se obligó a respirar lenta profundamente, manteniendo alta su temperatura central y minimizando el movimiento. Su entrenamiento de rescate había cubierto la hipotermia, pero nunca había cubierto mantenerse lo suficientemente caliente como para calentar a 3 bebés alienígenas mientras se congelaba lentamente para poder hacer los cálculos en su cabeza. El calor de su cuerpo era finito. La habitación seguiría enfriándose. Con el tiempo, su metabolismo también comenzaría a fallar. Pero los humanos eran habitantes del mundo de la muerte. Podrían sobrevivir a condiciones que matarían a la mayoría de las especies en esta estación. Si racionaba cuidadosamente su calor y mantenía vivas a las crías, tal vez llegaría el rescate antes de que su propio cuerpo se rindiera. El gas amarillo había dejado de filtrarse por las rejillas de ventilación hacía una hora. El peligro inmediato había pasado, pero los sistemas de la estación seguían caídos. ¿Cuánto pasó antes de que alguien organizara grupos de búsqueda? ¿Cuánto pasó antes de que revisaran la guardería? ¿Se les ocurriría siquiera mirar o asumirían que todos habían evacuado con éxito? La radio de Daniel había muerto por completo. No hay forma de hacer señales. No hay forma de pedir ayuda. Solo él y 3 pequeños alienígenas que todavía temblaban contra su pecho cada vez que se movía y hablaba con ellos. Suavemente, llenando continuamente el oscuro silencio. Les habló de la tierra, de océanos que nunca entenderían en bosques que parecerían extraños a sus mentes de pájaros. Le habló de su madre, de cómo aprendió a cantar y del motivo por el que llegó a las estrellas. Huyendo de los fantasmas, del fracaso. No pude salvarlos. Susurró en la oscuridad. La gente de ese edificio. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero también fui demasiado lento. Y pensé en eso todos los días desde que las crías se movieron, acercándose más, sin entender las palabras, pero tal vez sintiendo el dolor en ellas. Pero puedo salvarlos a ustedes 3. Puedo hacer eso. Prometo. Sus ojos se volvieron pesados. El frío le estaba adormeciendo. Peligroso para alguien que enfrenta hipotermia. Los obligó a abrirse, centrado en mantenerse despierto. Si se quedaba dormido, podría darse la vuelta, podría aplastarlos, tal vez nunca despertaría. Pero a medida que las horas pasaban y el cansancio tiraba de él como un peso físico, Daniel descubrió que su mente estaba a la deriva. Las crías habían dejado de temblar. Su respiración era profunda y constante, pacífica. Ahora confiaban en el total e instintivamente. 3 pequeñas vidas dependiendo de su promesa. Sus ojos se cerraron. Solo por un momento, se dijo a sí mismo que debía descansarlos. Lo último que Daniel sintió antes de que la oscuridad se apoderara de él fue el suave ascenso y descenso de 3 diminutos latidos de su corazón contra el suyo. Lisa no podía respirar adecuadamente. El refugio de evacuación la rodeaba, lleno de demasiados cuerpos de demasiadas especies. Pero lo único que podía sentir era la aplastante ausencia de sus crías. A su lado, Har seguía haciendo chasquidos en lo profundo de su garganta. Una respuesta de estrés de Valoran que no podía controlar. «Serán encontrados», dijo alguien detrás de ellos. Palabras bien intencionadas que no significaban nada. La emergencia había sido contenida hace 2 horas. La fuga de refrigerante se selló. El gas se dispersó. El peligro pasó, pero la cuidadora de la guardería nunca logró llegar al refugio. Nadie sabía si las crías habían sido evacuadas con otro grupo o si todavía estaban allí. Todavía en esa sección donde el gas había sido más espeso. «Era un humano», dijo Arik de repente, con voz áspera. La transmisión de seguridad, antes de que se oscureciera. Un humano rompió la puerta de la guardería. Lisa sintió que se formaba hielo en su pecho. Había visto a Daniel Red en sus patrullas y había mantenido la distancia como lo hacía todo padre razonable. Los humanos eran habitantes del mundo de la muerte. Fuertes, agresivos, evolucionaron de los cazadores. «No los dejaste acercarse a tus hijos». «No sabemos qué pasó», alcanzó a decir. «¿No?» La cresta de Eric se encendió.
Cada uno sabe de lo que es capaz. La voz del administrador de la estación, que el chisporroteo por los altavoces del refugio. Atención a todos los residentes. Los equipos de búsqueda y rescate están entrando ahora en las zonas afectadas. Por favor, mantenga la calma mientras damos cuenta de todo el personal. La espera fue una tortura. Lisa se presionó contra la pared del refugio. Sus garras rasparon el metal a su alrededor. Otros valoranos murmuraban consuelo entre sí, pero sus ojos decían lo que sus voces no decían. 3 crías solas con un humano. Solo hay una forma en que terminó la historia. 45 minutos después, la voz de que él regresó. Los equipos de rescate han llegado al sector residencial. Estamos realizando búsquedas habitación por habitación. Arik agarró el ala de Lisa. No puedo esperar aquí. No puedo. Se abrieron paso entre la multitud, ignorando las protestas. Las puertas del refugio todavía estaban selladas, pero que los encontró allí. Sus ojos compuestos reflejaban las luces rojas de emergencia. Por favor, dijo Lisa, nuestras crías. Algo en la postura de que le hizo caer el estómago. El equipo ha llegado a la guardería. Están atravesando la puerta ahora. Creo que deberías venir conmigo. Corrieron por pasillos todavía brumosos por el gas residual. Sus respiradores se empañaban con cada respiración. Otros padres se unieron a ellos. Una multitud creciente de familias aterrorizadas. Adelante. Luces de trabajo brillantes marcaban el lugar donde se había instalado el equipo de rescate. Una mujer humana estaba parada en la entrada de la guardería. Doctora Raina Okoy, la médica humana que trabajaba en la bahía médica. Ella los vio venir y levantó las manos. Espera, antes de entrar, debes entender lo que vas a ver. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó Lisa. Están vivos. El doctor Okoy lo dijo rápida y firmemente. Los 3 están vivos y sanos. Pero Daniel tiene hipotermia y no responde. Mi equipo está trabajando en él ahora. Arik pasó junto a ella. Lisa la siguió, con el corazón latiendo con tanta fuerza que le dolía. La guardería estaba helada y su aliento era visible entre las nubes. Los equipos de rescate se apiñaron alrededor de algo en la esquina. El equipo médico pitaba constantemente. Entonces la multitud se separó. Daniel estaba sentado desplomado contra la pared, con el rostro pálido como la muerte. 2 médicos trabajaron con él, envolviéndolo con mantas calientes y comprobando sus signos vitales. Pero eso no fue lo que hizo que Lisa se detuviera. Punto de respiración. 3 pequeñas cabezas grises sobresalían del interior de la camisa de Daniel. Pipa, trina y susurra. Ella los reconoció al instante. Conocía sus patrones exactos. Las pequeñas variaciones en sus suaves plumas. Parpadeaban adormilados ante las luces brillantes, emitiendo chirridos confusos. Estaban cálidos, alertas, vivos. No podemos moverlos todavía. Uno de los médicos dijo, son demasiado cómodos y molestarlos podría empeorar su condición. Su temperatura corporal es peligrosamente baja. Creemos que los ha estado manteniendo calientes durante horas. Lisa avanzó lentamente, su mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. Los ojos de Daniel se abrieron cuando ella se acercó. Sus labios se movieron, apenas un susurro. ¿Están bien? Por favor, dime que están bien. El susurro más pequeño de la cría chirrió alegremente ante el sonido de su voz. Ella acarició su pecho, completamente satisfecha. Son perfectos, se escuchó decir Lisa. Tú los salvas. Los ojos de Daniel se cerraron de nuevo. Los médicos comenzaron a extraer con cuidado las crías y las trasladaron a un transportador con calefacción. Cada uno protestó, chirrió y se acercó a Daniel con sus pequeños talentos. No querían dejarlo. Arik se quedó helado, mirando fijamente. Otros valoranos agolparon en la entrada, observando en silencio. Esto no fue posible. No era así como se suponía que iba a ser la historia. Los humanos eran peligrosos. Los humanos eran agresivos. Los humanos no se sacrificaron por niños extraterrestres. La doctora Okoy trabajó eficientemente dirigiendo su equipo. Llévelo al médico ahora. Necesitamos elevar su temperatura central lentamente y alguien descubrió cómo explicárselo al resto de la estación. Subieron a Daniel sobre una camilla. Mientras lo llevaban, Lisa extendió la mano sin pensar y tocó su mano fría. Sus dedos se movieron ligeramente. Gracias, susurró. Gracias por mis bebés. La multitud en el pasillo se separó cuando sacaron a Daniel. La noticia se había extendido rápidamente. Docenas de extraterrestres se alineaban en las paredes, observando pasar al humano inconsciente. Algunos parecen confundidos,
otros parecen culpables. Todos parecían conmocionados. Las crías chirriaban constantemente y sus sonidos resonaban por el pasillo. Habían sido separados de su nuevo protector y querían que todos supieran que no estaban contentos con eso. El administrador de la estación, que estaba en la entrada de la sala médica, observó cómo llevaban a Daniel al interior y luego se giraba para mirar a la creciente multitud. Creo, dijo lentamente, que necesitamos tener una conversación sobre los humanos en toda la estación. Hart finalmente se movió. Sus piernas lo llevaron hacia donde Lisa sostenía a sus crías. Él tocó cada uno suavemente, revisándolos con manos temblorosas. Los tres estaban perfectos, ilesos y confiados. Podría haberlos dejado, dijo Arik en voz baja. Podría haberse salvado a sí mismo. Lisa miró las puertas de la sala médica donde humanos y extraterrestres trabajaban juntos para salvar al hombre que había demostrado que todos sus prejuicios estaban equivocados. Pero no lo hizo, dijo. Daniel se despertó con el olor estéril de la enfermería y una sensación abrumadora de que algo andaba mal. Intentó sentarse e inmediatamente se arrepintió. Cada músculo de su cuerpo gritó: «¡Protesta! ¡Tranquilo!». El doctor Okoye apareció junto a su cama y lo empujó suavemente hacia abajo. «Has estado fuera durante 18 horas. La temperatura de tu cuerpo bajó a niveles peligrosos. Tienes suerte de estar vivo». Los recuerdos volvieron a inundarlo. La guardería, el frío, las crías presionadas contra su pecho. Los bebés, Crow. ¿Lo lograron? Raina sonrió. Los tres están perfectamente sanos. Mejor que sanos, en realidad. Los mantuviste a una temperatura óptima todo el tiempo. Aunque, tengo que decir que es posiblemente el sistema de calefacción más ineficiente que he visto en mi vida. El alivio lo invadió. Tan fuerte que su eyes burned. Good. That's good. What you did was incredibly stupid. Raina continued, but her voice was soft. Also, incredibly brave. The entire station is talking about it. Daniel closed his eyes. I don't want them to talk about it. You just going to go back to work. That's going to be difficult. You're kind of famous now. Over the next 2 days, Daniel discovers she wasn't joking. His hospital room at a viewing window, and there was almost always someone standing there. Aliens and Never se encontraron, mirándolo como si fuera una exhibición de museo. Algunos asintieron respetuosamente, otros simplemente miraron con expresiones elegibles. Las crías eran la peor parte o la mejor parte. Se donde Tear Day, watching her babies climb over Daniel's bed covers. Valoran at Schlinn's imprint on their flag, not on strangers. Certainly not on other species. Daniel carefully moved his hand so whisper cold perch on his finger. Her teeny talons gripped gently, and she made a contented, trigging sound. Maybe the youth remembered being warm, suggested. No, he spoke from the doorway, his crest slightly raised. Dr. Okoye explained to us. Human biochemistry. When you protect something, care for something, your body releases chemicals, bonding hormones. The Schlinn's good have since that you chose to protect them. Daniel didn't know what to say to that. I owe you an apology, Ari continued, moving into the room. I thought the worst of you. When I heard a woman at bridge in nursery, I assumed you attacking them to hit them. It was wrong. You weren't wrong to be cautious. Daniel said quietly, humans can be dangerous. You were used protecting your family by assuming you could harm them instead of for them. Eric's voice carried an edge of charm. The station administrator wants to the forum to discuss human integration. There are many who think this changes things. Daniel felt his stomach drop. I don't want to be part of some political thing. I used did what anyone could do. That's where you were wrong, Lisa said softly. Most species volunteer. We care for around young fiercely. But another species children. There is no evolutionary reason to risk your life for them. It's not logical. It wasn't about logic. We know that's what makes it significant. They left shortly after taking the reluctant Schlinn's with them. Daniel lay in his hospital bed staring at the ceiling. Ante scared to be a symbol. Ante scared to be the example that proved humans weren't monsters. A youth wanted to be left alone. But over the following days, and noticed changes. Small ones at first. Aquí eso que perjudicó seguirlo con ojos sospechosos ahora asintió a modo de saludo. Una familia de seres cristalinos altos dejó que sus hijos se acercaran a él en el pasillo, observando atentamente pero sin intervenir.
La noticia se había extendido más allá de los que presenciaron el rescate. La historia había cobrado vida propia. No todos estaban contentos con eso. Cuidado. Anónimo, por supuesto, breve y directo. Los habitantes del mundo de la muerte no deben estar cerca de nuestros hijos. Esto no cambia nada. Siguieron más. Algunos lo acusaron de manipulación, de utilizar a las crías para ganarse la confianza. Otros afirmaron que él mismo había provocado la emergencia solo para jugar al héroe. Algunos eran simplemente odiosos, llenos de insultos basados en especies que Daniel había escuchado antes, pero a los que nunca se acostumbró. El administrador de la estación, Kell, lo llamó para una reunión privada. Habrá un foro, dijo Kell sin preámbulos. Demasiadas voces exigiéndolo. Algunos quieren ampliar la participación humana en la vida de la estación. Otros quieren que usted esté específicamente restringido de las áreas familiares. No quiero testificar ni nada por el estilo. Daniel dijo, no soy un político. No te estoy pidiendo que hables, pero necesitas estar ahí. Tu presencia importa, te guste o no. El foro estaba previsto para la semana siguiente. Daniel intentó continuar con sus rutinas normales, pero la normalidad había cambiado. Su familia lo buscó ahora, preguntándole sobre la Tierra, sobre los humanos, sobre su experiencia. Respondió lo mejor que pudo, incómodo con la atención. Las crías las visitaban a diario. Estaban creciendo, desarrollando los primeros toques de color en sus plumas. Pip tenía matices verdes, Trill tenía tonos azules y Whisper estaba desarrollando reflejos morados. Reconocieron a Daniel desde el otro lado de la habitación y ahora gritaban emocionados cuando lo veían. Lisa y Arik empezaron a quedarse más tiempo durante las visitas, compartiendo comidas, hablando sobre sus vidas y su cultura. Daniel se encontró aprendiendo las costumbres de Valoran y entendiendo su sociedad basada en rebaños. A cambio, les habló de la tierra, de las familias humanas, de la extraña forma en que los humanos podían vincularse con cualquier cosa que necesitara protección. No se trata solo de bebés, explicó. Las plantas, incluso los robots, interactúan con ellos el tiempo suficiente. Tenemos esta extraña necesidad de nutrir las cosas. Ese es un rasgo peligroso, observó Harry. Quizás, estuvo de acuerdo Daniel, pero también es lo que nos hace humanos. La cámara principal del foro fue diseñada para acomodar a todas las especies por igual, lo que significaba que era incómoda para todos. Daniel se quedó atrás tratando de hacerse invisible. No funcionó. Ojos de una docena de especies diferentes lo siguieron cuando entró. La cámara se llenó rápidamente. El administrador de la estación, Kell, tomó su posición en el podio central. Sus rasgos insectoides no revelaban ninguna emoción. A su izquierda estaba sentado un grupo de extraterrestres que Daniel no reconoció, con posturas rígidas y hostiles. A su derecha, el Dr. Foroko y varios otros que habían hablado a favor de una mayor integración humana. Este foro que comenzó ha sido convocado para abordar la cuestión de la participación humana en la vida de la estación, en particular en lo que respecta a la proximidad a las familias y a los niños. Los acontecimientos recientes han llamado la atención urgente sobre este asunto. Un ser alto del grupo de la izquierda se puso de pie inmediatamente. Daniel reconoció la especie Corin conocida por su rígida adherencia a la tradición y la jerarquía. Los acontecimientos recientes no han demostrado nada, dijo Corin, mientras su traductor convertía sus clics en palabras planas. Un humano actuó en contra del tipo. Esto no cambia la naturaleza fundamental de los habitantes del mundo de la muerte. Siguen siendo peligrosos, impredecibles e inadecuados para el cuidado infantil o la proximidad familiar. Los murmullos resonaron entre la multitud. Daniel sintió que se le calentaba la cara. Otro alienígena se puso de pie. Este de Daniel no lo sabía. Mi rebaño está de acuerdo. Los humanos solo llevan 3 años en esta estación. 3 años no es nada en comparación con milenios de evolución que los convirtieron en superdepredadores. No podemos arriesgar a nuestros jóvenes basándose en un incidente anómalo. No fue anómalo. La doctora Okoye se puso de pie y su voz se escuchó claramente. Las acciones de Daniel Red fueron completamente consistentes con la psicología humana. Los humanos evolucionaron para proteger a los jóvenes indefensos, incluso más allá de su propia especie. Es un comportamiento documentado que se remonta a miles de años atrás. Domesticaron animales, criaron huérfanos de otras tribus, crearon estructuras sociales específicamente para cuidar a los miembros vulnerables de sus comunidades. También crearon armas que podrían destruir su propio planeta, respondió Corin. Tienen una historia de guerra, de violencia, de conquista.
Todas las especies en esta sala tienen esa historia, respondió el doctor Ooi. El Imperio Corin conquistó 40 sistemas antes de unirse a la comunidad galáctica. Los valoranos tuvieron guerras de clanes que duraron siglos. La violencia no es exclusiva de humanos, pero nuestra capacidad de compasión podría ser única en su alcance. El debate continuó y las voces se alzaron. Dana quería irse para escapar del escrutinio, pero luego vio entrar a Lisa y Ari con sus 3 crías. Los bebés chirriaban emocionados, observando la multitud. Cuando vieron a Daniel, los 3 comenzaron a llamarlo. Sus voces cortaron la discusión. La cámara quedó en silencio. Lisa se movió a la posición del orador, susurrando mientras Pip y Saril cabalgaban sobre los hombros de Eric. Todos los ojos en la habitación los observaron. No quería hablar hoy, dijo Lisa en voz baja. No me siento cómodo con las multitudes, pero necesito decir algo. Miró directamente al representante de Corin. Dices que los humanos son peligrosos. Tienes razón. Daniel Reed es uno de los seres más fuertes de esta estación. Sus capacidades físicas superan a la mayoría de las especies aquí. Podría haber lastimado a mis crías fácilmente. El grupo hostil asintió, reivindicado, pero él no lo hizo. Lisa continuó. Casi muere, manteniéndolos con vida. Y cuando lo encontraron hipotérmico y apenas consciente, sus primeras palabras fueron preguntar si mis bebés estaban bien. No él mismo, ellos. Arik dio un paso adelante, mostrando su escudo en su totalidad. Odiaba a los humanos antes de esto. Creí todas las historias sobre muerte o agresión. Cuando escuché que un humano había irrumpido en la guardería, estuve seguro de que mis hijos estaban muertos o algo peor. Su voz se quebró levemente, encontrándolos vivos, cálidos, protegidos por el ser que más temía. Rompió algo en mí. Un prejuicio que ni siquiera sabía controlaba mis pensamientos. El testimonio personal es irrelevante. Otra voz gritó. Las experiencias individuales no determinan la política. Entonces mire los datos. Intervino el doctor Okoy. Desde el incidente, 17 familias le han pedido a Daniel específicamente listas de contactos de emergencia. 43 niños de diversas especies se han acercado a él de forma voluntaria. No se ha reportado ninguna interacción negativa porque siguen una tendencia. El Corinto dijo que la presión social parece aceptar. Daniel ya había oído suficiente. Avanzó antes de que pudiera detenerse y la multitud se separó. Llegó a la zona de oradores, sintiéndose expuesto bajo las luces. No pedí estar aquí, dijo. No pedí ser tu ejemplo ni tu controversia. Vi niños que necesitaban ayuda y los ayudé. Eso es todo. Ese es precisamente el problema. El Corin respondió. Actuaste sin autorización, violaste el protocolo, la seguridad de la estación de pulsera. Tu respuesta emocional anuló la lógica y el procedimiento. Daniel lo miró a los ojos. Los 4. Sí, lo hizo. Porque a veces estar vivo significa más que seguir las reglas. Esas crías habrían muerto si hubiera seguido el protocolo. No podrías haberlo sabido. Sabía que necesitaban ayuda. Eso fue suficiente. Whisper se retorció en los brazos de Lisa, acercándose a Daniel. Sin pensar, él la tomó y ella inmediatamente se apoyó contra su hombro. Chirping contentedly. The simple gestures and more than any speech code. Kills to the gain. This for un will vote in 3 days. Until then, encourage everyone to examine and not use their affairs, what their reasons for those affairs. Are we protecting our families, or are we teaching them to hate? The crowd began to disperse, but many lingered, watching Daniel with eyes. Some provoked cautiously, asking questions. Others left quickly. They se proved clear. Arik touched Daniel's arm. Whatever happens, you shall know that you are welcome in our flock. Always. Listen, Native. Our children chose you. In Valoran Culture. That meant something. Daniel looked at the teeny creature nestled against his neck, trusting him completely. 3 days until the vote. 3 days to decide if one man's actions could change decades of fair. A youth hoped it would be enough. The 3 days before the vote felt like 3 years. Daniel went about his duties, but everything was different now. Children waved at him in corridors. Parents nodded a modo de saludo, pero también notó las escaleras frías, la forma en que algunas familias pasaban apresuradamente, los mensajes anónimos que seguían apareciendo en su panel de datos. La mañana de la votación, Daniel estaba de pie en su habitación, mirando su reflejo.
Las últimas semanas lo habían agotado de una manera que la fría guardería no lo había hecho, porque era solo un guardia de seguridad que había tomado una decisión con un suave timbre en su puerta. Notablemente más grandes ahora, sus colores se vuelven más vibrantes cada día querían ver. Pip descubrió la colección de fotografías de la tierra de Daniel y les gorjeó con entusiasmo. Trill encontró sus botas e intentó anidar en una. Over, whatever they decide, use want to know. Arikan y will speak today. Really speak. We be en talking to other families, gathering support. You have moralize than you think. Daniel watch Pip try to climb a shelf. He's tiny alone sleeping. Echo that scene before fell, and Pip rejected happily, completely unaware of any danger. They threw so easily, Daniel said. Don't that scare you? What if he were the monster everyone thought he was? But you weren't. That's the point. Lisa gathered her children carefully. Trust us to start somewhere. They started it. Now we continue it. The forum chamber was even more packed than before. Daniel spotted aliens had never seen on the station. Visitors who had come specifically for this boat. The tension in the air was sick and no to could. Station administrator que cayó de session to order. We will hear final testimonies. Den bote on the measure to expand human participation in station life and remove current proximity restrictions around familiar areas. The current representative spoke fierce, reiterating his position. Humans were told and heroes, though unpredictable. One positive incident didn't erase evolutionary reality. Several others echoed his concerns. Their arguments logical and mature. Tenarik took the podium. It was wrong, said simply. It told my actions to fair arguments. It told them stories about the Outworlders, about violence and aggression. He believed it was protecting them. Oppose, his crest rising. Back when they were in that nursery. It wasn't Teteon, no fue la especie en la que les había dicho que confiaran. Fue en la que les había dicho que temieran. Lisa se unió a él, con voz firme. Si no podemos reconocer eso, entonces, ¿qué les estamos enseñando a nuestros propios hijos? El pensamiento rápido de Daniel. Una familia de seres cristalinos cuyo hijo menor había resultado herido y Daniel se había quedado con ellos hasta que llegó la ayuda médica. Historia tras historia de pequeñas bondades, actos silenciosos que nadie había publicitado. Okoye presentó datos, las estadísticas de crímenes que mostraban que la participación humana en los incidentes estaba por debajo del promedio de la estación, demostrando la capacidad humana para la empatía y la cooperación, demostrando que la hipotermia de Daniel había sido potencialmente mortal, que realmente lo había arriesgado todo. Pero sus argumentos ahora parecían más débiles, menos seguros. Finalmente, que llamó a la votación, todos a favor de ampliar la participación humana y eliminar las restricciones actuales. La medida se iluminó, anunció Kell. Con efecto inmediato, los humanos tienen plena participación en todas las actividades de la estación. Estalló. Algunos aplaudieron, otros protestaron. La mayoría simplemente hablaba entre ellos. Daniel se sintió entumecido. Había ganado, pero no tenía ganas de ganar. Sentía como si finalmente pudiera respirar después de semanas de contener la respiración. La gente lo rodeaba, algunos lo felicitaban, otros le hacían preguntas. Daniel respondió automáticamente su mente en otra parte. Entonces la multitud se separó y Lisa y Ari se acercaron con las crías. Lo discutimos, dijo Arik, y quiero ofrecerte algo. En la cultura valoriana, cuando alguien salva la vida de un miembro de la manada, se convierte en parte de la manada. Onari, Lisa extendió una pequeña banda trenzada hecha de lo que parecían plumas tejidas. Este es un marcador de bandada. Significa tu familia. Significa que nuestros hijos son sus hijos y ustedes están bajo nuestra protección como nosotros estamos bajo la suya. Daniel tomó la banda con manos temblorosas. No sé qué decir. Di que vendrás de visita, dijo Lisa suavemente. Di que les dejas seguir conociéndote. Te eligieron a ti, Daniel. Vamos a elegirte a ti también. 3 meses después, Daniel recorrió su ruta de patrulla por el sector residencial. Un grupo de niños jugaba en el pasillo. Varias especies mezcladas. Cuando lo vieron, varios corrieron y charlaron sobre su día. Sus padres observaban desde cerca, relajados y sonrientes. Pip, Trill y Whisper ahora tenían sus propias habitaciones en la unidad familiar de Lisa y Eric, pero pasaban la mayoría de las noches en las habitaciones de Daniel. En un rincón había un nido construido, modificado a partir de ropa de cama humana y diseño de Valoran.
Fotos cubrieron sus paredes documentando su crecimiento. Punto. La radio de Daniel crepitó. Red. Tenemos una situación en el sector 4. Una familia con niños pequeños necesita ayuda. En camino, respondió Daniel. Ya en movimiento. Pasó junto a un espejo en el pasillo y vio su reflejo. El marcador de bandada estaba ahora trenzado en su cabello, un recordatorio permanente. Ya no era solo seguridad. Él era familia. Se confiaba en que él era.